Muy buenas, vamos con la segunda parte de este tutorial. Recapitulando un poco, nos quedamos en que habíamos creado un test unitario y haciendo uso del API de compilación de Java habíamos obtenido una referencia al compilador, habíamos cogido una clase de ejemplo y la habíamos compilado. Y si ese proceso había ido bien, una clase, por cierto, anotada con una anotación propia, si ese proceso había ido bien, habíamos creado nuestro propio class loader para refrescar el bytecode de esa clase y verificar que gracias a la anotación se había sobrescrito el método toString con el formato que nosotros queríamos. Ese test en principio estaba en rojo, sigue en rojo porque no hemos implementado la lógica del procesador de anotaciones. Y vamos a ir directamente con eso. Lo primero que tenemos que hacer, que eso no lo hemos hecho, vamos a hacerlo ahora, es indicarle a la tarea cuál es el procesor. En este caso, el procesor es el procesador que hemos creado, el procesador de anotaciones, en este caso del toString. Y esto nos vale para el ejemplo que estamos haciendo ahora. Si esto mismo lo estuviéramos haciendo para un proyecto real, para un proyecto personal o para algo que requiera la manipulación del bytecode, no va a hacer falta indicárselo, porque básicamente nosotros no vamos a hacer una referencia directa al compilador, sino que a través de un fichero que se deja en src main resource metainf services, se le dice cuál es el procesador de anotaciones, de forma que ya automáticamente va a leer ese fichero y va a saber qué es este. Pero como nosotros partimos de un test, pues sí que se lo tenemos que indicar. Entonces, nos quedamos en implementar el método process, que ahora mismo no tenía nada. Vamos a darle una implementación por defecto y vamos a poner un mensaje para ver que por lo menos aquí llega. Como veis, a mí no me gusta para nada el debugger. Prefiero mostrar el mensaje y ver el avance poco a poco. Aquí lo tenemos. Y como ya comenté en el vídeo anterior, esta segunda fase, la fase de procesamiento de anotaciones, va por rondas. Como parámetro, como podéis ver, tenemos un round environment donde se definen una serie de métodos de ayuda donde podemos ver diferentes cosas de esa ronda. En concreto, a nosotros nos van a interesar dos, pero la primera sería la propiedad processing over, que nos indica si es la última ronda. Si es la última ronda, implica de que ya se ha procesado absolutamente todo. Entonces, nosotros, que somos el procesador, vamos a implementar la lógica de procesamiento, no nos interesa esta ronda, porque significa de que ya está procesado. Entonces, es bueno preguntar primero si no está procesado, para no procesar dos veces, básicamente. Entonces, una vez que ya sabemos que no estamos en la primera ronda, vamos a ver qué elementos se han visto afectados por la ronda en sí. Entonces, accedemos al root elements y lo mostramos. Vamos a mostrarlo. En este caso, pues tendremos el elemento de toString, ¿vale? Que es la clase que nosotros hemos anotado. Aquí, dentro de estos elementos, vamos a tener que ir filtrando por aquellos elementos que para nosotros no son susceptibles de procesar. En este caso, lo primero, tiene que ser una clase, porque hemos dicho que solamente vamos a procesar clases, no métodos, ni variables, ni parámetros, nada, solamente clases. Y además esa clase tiene que estar anotada con esta anotación. Entonces, lo primero, si el root element, el tipo, es diferente de king element king.class, entonces continuamos, porque no nos interesa. Además, si el root element getAnnotation toString es null, pues tampoco nos interesa, porque eso implicaría que no está anotada. Entonces, una vez que hemos añadido esos dos filtros, deberíamos de seguir viendo la clase, que está aquí, correcto. Entonces, una vez que llegamos a este punto, sabemos que este elemento lo queremos procesar. Procesarlo para modificarle el código. ¿Cómo? Pues necesitamos acceder al árbol, al AST de este elemento. ¿Cómo accedemos al árbol? Pues bueno, vamos a necesitar sobreescribir un método que se llama init y que tiene aquí un processing environment. Este processing environment es una interfaz que está en principio solamente implementada por esta clase, que es un JavaC Processing Environment, al cual vamos a necesitar acceder después, pero vamos por paso. Entonces, lo primero que necesitamos es un acceso al árbol. Para eso tenemos una factoría, que se llama trees, y que se crea a través de ese Processing Environment. Entonces,
accedemos a la factoría y le decimos que nos dé el árbol en concreto de este elemento. Y aquí viene algo bastante importante. Vamos a mostrar la clase, qué tipo de clase es este árbol. Y nos dice que es de tipo COM, SUN, Tools, JavaC-Tree, JC-Tree, JC Class Declaration. Si yo intento hacerle un casting explícito directamente, me dice, el IDE me dice que esa clase no existe. Vale, ¿qué es lo que pasa? La clase sí que existe, lo único que pasa es que con la modularización que vino en Java 9, la clase no es visible, no la vemos. Entonces tenemos que indicarle al compilador que sí queremos que se incluya, que la saque, que la exporte. ¿Cómo? Bueno, pues lo primero, habría que indicarle una flag al compilador. Vamos a coger directamente la paquetería de la clase para ayudar al IDE a que la encuentre. Y aquí automáticamente ya nos dice, oye, añade el export. Bueno, pues vamos a añadírselo. Y en principio, si nos podríamos conformar con esto y decir, vale, bueno, pues ya está, pues importo la clase y ya lo tengo. Esto está bien, porque a nivel de IDE funciona, pero si, de hecho, vamos a comprobar que funciona, pero si esto mismo intentamos hacerlo desde Maven, nos va a fallar, porque nos va a decir que la clase no es visible. Entonces tenemos que añadírselo al POM. ¿Cómo? Como un argumento al compilador. Entonces vamos a irnos al plugin de compilación, que es este que está aquí, y le vamos a añadir una configuración donde le vamos a indicar un argumento, que es concretamente exactamente el mismo argumento que ha añadido el IDE. Este. Que es un add-export del módulo concreto. Esto nos lo va a pedir en bastantes ocasiones, dependiendo del ejemplo. En este ejemplo, pues nos lo va a pedir para esta clase, para el tree, nos la va a pedir también para el utils, de hecho vamos a añadírselo ya. Nos lo va a pedir para el útil y nos lo va a pedir para uno más que ahora mismo no recuerdo, pero bueno, nos lo pedirá un poco más adelante. Una vez que ya tenemos acceso al árbol, que este árbol está implementado como un composite, si vemos todas las implementaciones, pues tenemos breaks, case, do while, export, for loop, todo es un composite que tienen elementos uno dentro de otro. ¿Cómo podemos acceder a cada uno de esos elementos? Pues con un patrón visitor que nos habilita y el cual le podemos indicar o bien un visitor que implementemos al completo nosotros o bien un visitor que ya venga, que nos lo den hecho. En este caso vamos a utilizar el tree translator porque este tree translator nos va a permitir la modificación del árbol. Para ello vamos a sobreescribir el método visit class des, debe estar por aquí, y que es el método que vamos a utilizar para modificar la clase, porque lo que queremos es modificar la clase para en concreto añadirle un método. Entonces, primero vamos a ver que aquí llegamos. Se ha quedado algo tonto. Vale, se habría quedado algo raro. Lo dicho, continuamos, vemos que aquí está la clase y que nos enseña en este caso el árbol AST ya construido. Y lo que vamos a hacer lo primero es comprobar que esta clase no tiene definido un método toString, porque si no, no se lo vamos a sobreescribir, y si no lo tiene, se lo sobreescribimos. Entonces, lo primero, vamos a acceder a los miembros de esa clase.
y vamos a mostrarlos. Y aquí nos va a mostrar, pues en principio, un constructor vacío y un miembro privado, que es este. ¿A nosotros cuál nos interesa? Pues ahora mismo nos interesaría uno que se llame toString. Entonces vamos a ir a por él directamente. Lo primero, vamos a descartar aquellos miembros cuyo tipo sean distintos de tag. De tag. De king. Punto variable, perdón, método, porque a nosotros solamente nos interesan ahora mismo los métodos. Si es diferente, que continúe, porque no nos interesaría. Entonces ahora solamente nos va a mostrar el constructor, ¿correcto? Y si el miembro, aquí ya podemos hacerle un casting a method declaration. Miembro. Esto hemos dicho que es un método. Si ese método, el nombre de ese método, es igual a tu string, pues entonces lo hemos encontrado, es decir, ya estaría. Y si lo hemos encontrado, pues eso implica que no lo queremos procesar porque ya está. Vamos a mostrar un mensajito. Y nos vamos a salir directamente. Entonces, vamos a abrir la clase toString sample y vamos a sobreescribirle el método toString para ver que realmente sí que estamos mostrando el mensaje, cosa que no estamos haciendo. getName.toString. Entonces, una vez que ya hemos detectado que el método está sobrescrito y que no lo vamos a procesar, es correcto, entonces a partir de aquí es donde empezamos a modificar. Entonces, tree.defs, aquí están las definiciones de la clase, todas las definiciones de la clase, pues vamos a decirle que ese tree.defs.append add toString method. ¿De qué? De la clase. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es crear esta estructura. Public string toString sin argumentos, return. En este caso vamos a utilizarlo solamente para el argumento, para el primer miembro, que será este. Return, ¿cómo se llama? My number, ¿no? My number igual más my number. Esto es lo que queremos crear. Bien, ¿cómo empezamos? Pues para empezar a crearlo necesitamos crear objetos de este tipo, subclases de este tipo. ¿Cómo? Pues para ello necesitamos, que os lo había comentado antes, primero hacer un casting de esto para obtener un contexto y segundo, obtener una instancia de la clase TreeMaker, que es el que se encarga de crear objetos de tipo JCTree, tipos concretos. Entonces, como vemos, necesita un contexto que ahora mismo no lo tenemos. ¿Cómo lo vamos a obtener? Pues haciéndole un casting. Un casting a Java C Processing Environment, que es esta clase que está aquí. Bien. Nos pide de nuevo añadir Java C Processing. Bueno, pues vamos a añadírselo. Porque si no, después con Maven no va a compilar. Bien, no hay problema.
Y una vez que ya tenemos la clase, pues podemos acceder al contexto. Esto nos va a dar una instancia del maker. Y ya voy a aprovechar también, porque nos la van a pedir después, una instancia de names que nos permite acceder a los nombres o a los strings que ya están registrados en Java. Entonces, una vez que ya estamos aquí, vamos a empezar a crear esta estructura y esta. Bueno, como esto es un método, pues vamos a tener que retornar seguro un método definition. Vale, esa definición de método tiene varios argumentos. El primero, vamos a entrar directamente en la lista de argumentos, pues necesitan los modificadores. ¿Cuál es el primer modificador? Pues el modificador public. ¿Cómo creamos modificadores? Pues maker.modifiers. De flags, vamos a ver cómo se llama la clase, flags, que es concretamente esta que está aquí, que probablemente también nos pida que la importemos. La añadimos, se llama JavaC Code. JavaC Code. JavaC Code. Flags, punto y public, que es el que nosotros necesitamos en este caso. El segundo argumento, que es el nombre, pues bueno, pues tenemos aquí names.fromString to string. El tercero, que necesita el tipo de retorno, pues vamos a hacerlo a través de un maker.ident de un names.fromString string. Estamos devolviendo este tipo de aquí. Lo tercero que necesita son los type params, que de momento no tiene ninguno porque no tenemos genérico, los parámetros que recibe que no recibe ninguno. Todo esto le podemos pasar el list.nil para indicarle que no vamos a pasar nada por ahí. El siguiente sería un body, que será un bloque, este código que está aquí. Y el último pues es un default. O sea, es un null por defecto. ¿Y qué es este block? Pues este block lo vamos a crear a través de un maker.block. Entonces, esto, en principio, esta parte de aquí ya la tenemos declarada. Vamos a por lo que nos queda. Toda esta parte de aquí, perdón. Nos queda solamente el return y la asignación de variables. Entonces, el primero, ¿qué flags tiene el método? El block no tiene ninguna flag en principio. El bloque interno. ¿Y qué es lo que recibe? Pues una lista de statements. Entonces vamos a decirle list.off ¿de qué? Pues de un return. Perfecto, pues vamos a declarar return declaration. Este return declaration lo podremos de nuevo crear con un tipo return de una expresión. Esa expresión pues estará compuesta de una asignación entre un literal y una expresión. En este caso pues será el nombre del miembro interno de la clase. Entonces, lo primero, vamos a darle una expresión, una assign, por ejemplo, lo podemos llamar. Y ese assign va a ser un maker.binary de tab plus, que sería este que está aquí, ¿vale? Entre una asignación de izquierda y derecha. Si vemos la asignatura del método, perdón, vemos que tenemos izquierda y derecha. Entonces, por la izquierda va a ser un literal y por derecha va a ser una expresión. Pues el nombre, member name. Bien. ¿Qué es un literal? Pues literalmente un maker.literal. ¿De qué? Pues en este caso hemos dicho que se iba a llamar myNumber. Pues de esta expresión. Ya está.
¿Y a qué se la vamos a asignar? Pues al nombre. En este caso, porque es un ejemplo, vamos a coger solamente de los miembros, vamos a coger el primero, porque el 0 será el constructor, el primero será será este de aquí. Si mostramos el tipo, o sea, esto no va a compilar, ¿vale? No va a compilar porque no es el que espera. Vamos a decirle que asigne los dos literales juntos. Y vamos a ver, antes de retornarlo, antes de devolverlo, vamos a ver qué vale para ver el avance que estamos haciendo. A ver cómo va ese método, cómo lo llevamos. Pues se parece bastante a lo que queremos. En principio estamos retornando public string to string return y estamos concatenando dos strings, que no es exactamente lo que queremos. De hecho, se queja porque no es lo que queremos. Entonces, sí que vamos a mostrar de qué tipo es porque tenemos que hacerle un casting. Sí que vamos a mostrar de qué tipo es el miembro número 1 y nos va a decir que es de variable declarative. Perdón. Y nos va a decir que es de tipo variable declarative. Entonces aquí vamos a hacerle un casting de jctree. Y esto vamos a decirle que es el member first member. Y ese first member le decimos que nos devuelva su nombre. Y con el maker.ident le decimos que cree una expresión para ese nombre. Y con eso el test sale en verde. Y si miramos la clase compilada, que es esta que está aquí, vemos que ya ha sobrescrito el método compilado. Entonces, podemos dar por bueno el ejemplo y por finalizado. Como podréis ver, no es muy genérico, ya que siempre estamos cogiendo el primero. Entonces, si asignamos un segundo valor, pues no lo va a meter en el toString. Y esto está hecho queriendo así, para poneros como reto, si sois capaces de, con el código base que ya hay escrito, poder añadir el código que falta para que el toString cumpla con el siguiente test. MyNumber 0, y igual a, no sé, lo que sea, cualquier cosa. Esta. Así que nada, espero que haya servido de ayuda y por lo menos sea útil. Es algo que a lo mejor no vamos a utilizar en nuestro día a día, pero sí que es bastante potente y no sé, por lo menos por trastear un poco y por saber cómo funcionan un poco librerías como Lombok y la magia que tienen por debajo, pues es un ejemplo que yo creo que puede resultar bastante útil. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima.